Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto y qué bueno que está con nosotros, que acude a esta cita con Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Lunes 3 de febrero, día de asueto, así que pues esperamos que usted esté descansando, pasándola bien o sacando pendientes. Si le tocó trabajar, trabájele mucho, trabájele bien, aproveche también el tiempo. Bueno, pues esta semana vamos a hablar vamos a hacer una evaluación del primer año de gobierno, del gobierno estatal. Mañana martes se dará el informe, así que bueno, pues hoy lunes iniciamos con este tema. Los lunes, ya lo sabe usted, tenemos invitados a representantes de partidos políticos y esperamos su punto de vista. ¿Cuál sería su evaluación del primer año del gobierno estatal? Nuestras líneas telefónicas son 3030-5307 y 01800-087-8817. El Twitter muy activo, estamos en @C7-Est Central. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar a través de C7 Televisión, a través de C7 Radio o en www.c7jalisco.com. Doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy están con nosotros, por parte de la Fundación Colosio, Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Begoña, buenas tardes. Un saludo a nuestros amigos radioescuchas y televidentes con un tema importante y trascendente para el Estado. Espero que les aportemos elementos suficientes para formarse una buena opinión. Muchas gracias por estar aquí, Hugo, bienvenido. También saludamos con mucho gusto a Jorge Salinas Osornio, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco. Bienvenido, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes a Hugo y a Enrique. Buenas tardes, bienvenido. También saludamos a don Enrique Ibarra Pedrosa, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes, don Enrique. ¿Qué tal, Begoña? Me da mucho gusto estar una vez más aquí en C7, en su pluralidad, y compartir esta mesa de análisis y reflexiones con Hugo y con Jorge. Muchas gracias. Pues en un momentito más también estará con nosotros Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD Jalisco. Bueno, pues vamos iniciando porque el tiempo pasa muy rápido, así que lo primero sería que cada uno de ustedes en una sola palabra o en un término muy corto definir el primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Eso sería lo primero. ¿Cuál sería tu palabra? Hugo Córdoba, por favor. Estabilidad, compromiso y rumbo. Ok, estabilidad, vamos a anotar, estabilidad, compromiso, rumbo. Ahorita nos explicas por qué. Claro. Por favor, Jorge, ¿cuál sería tu palabra o término para definir este año? Una ausencia de agenda, ausencia de política y ausencia de ideas. Ok, ausencia de agenda, ausencia de política, ausencia de ideas. Ok, Jorge, muchas gracias. Por favor, don Enrique Ibarra, ¿cuál sería su palabra o término para definirlo? Muy sencillo, un gobernador reprobado por la gente, por los jaliscienses en su primer año. Ok, gobernador reprobado por la gente. Ok, bueno, antes de que me expliquen por qué eligieron estas palabras o estos términos cortos, del 0 al 10, ¿con qué número evaluarían o calificarían este primer año de gobierno estatal? Hugo Córdoba, del 1 al 10, del 0 al 10, perdón. Yo por el 85. 85, 8.5. 8.5. Ok, 8.5. Por favor, Jorge Salinas. El 85 superó al 10, ¿verdad? El 85 superó al 10. Ah, bueno, ok. Yo ahí respetaría la opinión de la gente. Me quedo con la calificación que salía recientemente hacia el gobernador, que no llegaba, que está en promedio el 6. Ok, 6 promedio. Ok. Don Enrique, ¿cuál sería su número? Pues yo creo que, como lo externé, es reprobado por la gente, alrededor del 5. Okay. Que fue la calificación de moral, concretamente. Ok, bueno, pues entonces vamos platicando. Explíquenos por qué tenemos aquí muchas palabras. Tenemos Hugo Córdoba, estabilidad, compromiso, rumbo. Por parte de Jorge Salinas tenemos ausencia de agenda, de política y también de ideas. Y por parte de don Enrique Ibarra tenemos un gobierno reprobado por... Mira, yo creo que acudiendo a los propios documentos que ha construido el gobierno del Estado, concretamente del Plan Estatal de Desarrollo, se dice en el documento que la percepción de la gente, de los jaliscienses, independientemente de dónde vivan, los 4 problemas centrales son 4. Inseguridad pública, desempleo, corrupción y pobreza en ese orden. Y yo creo que si nosotros vemos lo que ha sido
este año de gestión de Aristóteles Sandoval, creo que en todos los rubros no ha habido logros, en todos los rubros ha habido desencanto de la gente. Si nosotros vemos el tema de la inseguridad pública, que en opinión de los encuestados en el propio Plan Estatal de Desarrollo, las cifras oficiales del gobierno federal te hablan de un crecimiento, de un ascenso de delitos del fuero común en el estado de Jalisco. No son cifras nuestras, no son cifras de ocurrencias, están muy claras. Aquí se incrementó los delitos del fuero común en el 13.45%. Okay. En Jalisco pasaron de 2012 delitos que fueron denunciados de 80.854 actualmente a 101.936. O sea, inclusive desplazó a varios estados y Jalisco se ubicó en el 4º lugar en el tema de la inseguridad, crecieron asesinatos también. Okay. En cuanto a pobreza... De regreso al corte podemos extendernos mejor. Por supuesto. De regreso al corte vamos evaluando completito para conocer por qué Jorge Salinas nos dice ausencia de agenda, de política y de ideas. Por favor, igual brevemente antes de irnos a corte, Jorge. Sí, mira, Begoña, yo creo que la encuesta, la que tenemos conocimiento que apareció en un diario, era muy dispersa en la opinión de la gente. Lo que que al mismo tiempo te decía una ausencia de transporte público eficiente, cuando, por ejemplo, el gobernador presentó una iniciativa de ley de movilidad, una apuesta hacia el tren ligero que acaba de ser aprobado el proyecto por el Congreso del Estado. Sin embargo, no se percibe entre la ciudadanía que se esté trabajando al transporte público en este primer año. Separaría también lo que es el gobierno a lo que es la persona del gobernador. Creo que tiene un equipo, y es donde yo decía también ausencia política, que no está atendiendo la propia visión del gobernador, un equipo que está más concentrado en el fortalecimiento de sus propios liderazgos, es decir, individuales, descuidando al ejecutivo, al gobernador del estado. Y es que es conocido los conflictos que existen entre personajes del gabinete, la propia evaluación que hace la ciudadanía también de los funcionarios. Podemos ver que mientras algunos dan protagonismo al secretario del Trabajo o al Contralor, vemos que hacia la sociedad están evaluados muy mal. Okay. Cuando hablo de una falta de agenda, tiene que ver con el tema del empleo, por ejemplo. Ya Enrique daba cifras de seguridad y que es evidente la inseguridad como ha aumentado en el Estado. En empleo, la gente no evalúa ni bien al secretario de Promoción Económica, tiene un malestar en torno a lo económico y, por ejemplo, en la discusión de la reforma fiscal no hubo una presencia de Jalisco en la discusión cuando somos productores de dulce, que es en la industria afectada, somos productores de pan, vaya, las panaderías son típicas de Guadalajara, no hay otro estado del país, otras ciudades como es Jalisco, que generen el pan como alimento comercial y se vio afectado. El medicamento, la industria farmacéutica es una de las más altas que tiene el país, la industria electrónica que se vio afectada también en la reforma fiscal y no hubo una voz de Jalisco durante la discusión misma de la reforma fiscal. Por eso ahí sintetizaría yo las 3 ideas iniciales. Ok, tenemos que ir al corte y de regreso vamos con la opinión de Hugo Córdoba. También está con nosotros Juan Carlos Guerrero, así que nos vamos rápidamente a nuestro corte. Muchas gracias, Jorge. De regreso seguiremos hablando de este primer año de gobierno estatal aquí en Estación Central a través de C7 Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de C7 Jalisco. Esto es Estación Central. Estamos hablando de la evaluación del primer año del gobierno estatal. Mañana se llevará a cabo el informe de gobierno, que obviamente lo invitamos a que usted lo pueda sintonizar a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, 11 de la mañana. Y ya está con nosotros en esta mesa Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD Jalisco. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, Enrique, a todos los de la mesa. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que podamos debatir los temas públicos de Jalisco y que sigamos haciéndolo en C7 semana a semana. Bienvenido, Juan Carlos. En una sola palabra, ¿cómo evaluarías, cómo definirías el primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval? ¿En una palabra o en un término muy corto, por favor, Juan Carlos? Pues decepción, desilusión, ¿no? Yo creo que el gobierno
contó con un halo de legitimidad y de confianza muy importante, no solo de los ciudadanos que les otorgaron el voto en el 2012, sino además de todas las fuerzas políticas, al menos las representadas en el Congreso, y todos fuimos con ellos en su afán de modificar algunos de los aspectos necesarios para poder tener su propio estilo y su propio sello de gobierno, y me parece que a 11 meses de iniciada la administración, pues desgraciadamente todavía no tenemos ni ruta, ni rumbo, y no se ve hacia dónde va el gobierno de Jalisco. Aunado a que algunas promesas que se recalcaron mucho en la campaña, pues no se cumplieron. Digo, yo quiero nada más poner como un botón de muestra el incremento de la tarifa del transporte público. Aristóteles mencionó con mucha claridad que no se autorizaría ningún incremento en tanto el servicio no se mejorara, hubiera una redefinición de rutas y de espacios para hacerlo eficiente y eficaz. Y desgraciadamente, pues, a escondidas, a espaldas, de noche, con todas las agravantes que tiene el Código Penal para poder elevar un delito, se aprobó desgraciadamente por el gobierno del Estado y por su partido un incremento del 16% a la tarifa que lesiona importantemente el bolsillo de los jaliscienses. Con una adicional que también habrá que decirla, habrá que reconocer que en la chistera del gobierno del Estado había muchísimo más de lo que imaginábamos. Es decir, el desorden, el caos que dejó Emilio González Márquez fue tremendo, y eso tampoco lo podemos dejar de lado. Y me parece que también decepciona en esa parte porque hay muchos botones de muestra de corrupción y de impunidad. Ahí están las villas panamericanas, ahí está el tema de Chalacatepec. Hay un montón de cosas que ya han sido incluso observadas por las auditorías, tanto la del Estado como la superior, y siguen en total impunidad. Parece que le ha faltado decisión al gobierno del Estado para castigar la corrupción y la impunidad en este Estado. Ok, por eso lo defines con decepción, desilusión. ¿Tu calificación del 0 al 10 para evaluar este primer año? 5. 5, ok. Bueno, vamos a ver cuál es la opinión de Hugo Córdoba, por favor, secretario general de la Fundación Colosio. Hay que decir que en efecto vemos un gobierno muy distinto, y lo propio de la oposición es decir lo que le falta al gobierno por hacer. Me parece loable, así se construye una democracia los polos y la discusión. Lo que yo sí estoy viendo en el gobierno del Estado, y que es algo que ustedes no han valorado, me parece, en la mesa lo suficiente, es que hubo un tránsito de gobierno en una situación compleja y se garantizó la estabilidad y la seguridad la estabilidad del Estado, la continuidad del servicio público y, por otro lado, el funcionamiento de las instituciones de seguridad. Este año es un año muy complejo, en efecto, porque en la inseguridad tenemos dos enemigos fundamentales. Uno, la comisión de delitos y abrir la puerta a que todos aquellos que no denunciaban se acercaran a denunciar a la Fiscalía. Creo que eso me parece importantísimo, combatir la cifra negra. Es decir, dejamos de tener herramientas disuasivas de la denuncia para que los ciudadanos pudieran acercarse. Hoy hay ministerios públicos móviles que acuden a donde están los hechos para levantar las denuncias, entre otras cosas que se están preparando, ¿no? Entonces, a eso obedece el incremento de las denuncias de homicidios, de delitos del fuero común. Lo que también nos señalaron en la mesa fue que también el índice de averiguaciones resueltas aumentó. Entonces, aumentó el número de delitos que fueron sancionados. Eso es importante. Y traigo algunas cifras, por ejemplo. En caso de homicidio doloso, disminuyó el delito en 7% en comparación a 2012. El robo a bancos, si bien se incrementó el número de personas detenidas de 7 a 43, se aumentaron, se desarticularon 9 grupos delictivos, algo que no había hecho la administración pasada. Se incrementó el número, en 244% el número de personas consignadas por este delito. El robo a carga pesada disminuyó. Se incrementó en comparación a 2012 en 4.3%, pero disminuyó en un 22% en el último semestre. Tenemos que decir, por ejemplo, el robo al negocio aumentó en 27%, pero se incrementó el número de detenciones en el tema en 11%. Es decir, hay, por un lado, la posibilidad de que toda la ciudadanía se acerque a denunciar, algo que no pasaba en anteriores ocasiones y será motivo de análisis puntuales, a lo mejor en otras mesas, en otros momentos, de las prácticas administrativas que prevalecían en la Procuraduría y que hoy se están combatiendo. Hoy hay ministerios públicos que fueron cesados, hoy hay ministerios públicos que están en la cárcel por su mala actuación, hoy hay jueces que están bajo proceso y que han sido cesados. Yo creo que esas son muestras del rumbo, de la decisión que tiene el gobernador de procurar a los ciudadanos tranquilidad y seguridad. Por otro lado, cuando se escucha que ha habido falta de política,
es una percepción de Jorge Salinas, del parte del PAN. Sin embargo, yo creo que estamos trabajando. Se han podido sacar reformas importantes en el Congreso del Estado. Por ejemplo, la entrada a la reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que nos ha permitido contar con una administración que ha evitado trabajos dobles, que nos ha permitido establecer un programa de austeridad con el que nos ha ahorrado 100 millones de pesos y que se destinó a programas sociales, mochilas con útiles y bienevales, por ejemplo. Okay. Hay cosas que señalan un rumbo claro, reformas internas para garantizar la estabilidad y la eficiencia del gobierno, y el rumbo está pues claramente señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, y si ustedes no lo quieren ver, pues es una decisión personal. Sin embargo, las políticas públicas del gobierno del Estado llevan claramente la orientación a procurar el bienestar de los jaliscienses. Ok, Hugo, muchas gracias. ¿Algún punto de vista relacionado con la evaluación de cada quien? Yo creo que la percepción del incremento de niveles de seguridad que nos acaba de exponer el representante del PRI contrasta mucho con lo que la gente tiene. La gente no comparte esas cuentas alegres que aquí se nos dan. Y por supuesto, las cifras, como en cualquier ambiente, como en cualquier ámbito, siempre son relativas. Él habla de la disminución de delitos de alto impacto, de asesinatos. Es cierto, en Jalisco se hubo una disminución del 6.43%, pero lo que él no dijo es que a nivel nacional ese descenso fue del 16.5%, o sea, aquí es una merma considerable de casi el 10% en relación a cómo bajó a nivel Estado. Y estoy citando las mismas cifras que él tiene, que seguramente que son las propias del gobierno federal, competentes en este caso. Miren, evidentemente, pues aquí son visiones parciales, eso es cierto, a final de cuentas hay representaciones que tenemos una visión diferente, contrastante, pero yo creo que lo del gobierno de Aristóteles Sandoval, del PRI, en este año, pues es un gobierno que no va con las expectativas que se llegaron a generar. Esas expectativas, pues, evidentemente obedecían, entre otras cosas, a que iba a relevar a un gobierno que se había perdurado durante 18 años. Entonces había una expectativa entre ciudadanos de que iba a ser un gobierno más eficaz y más cercano a la gente, y ello no ha ocurrido así. Y cuando se habla de merma en esas expectativas, hay que ir cuáles son las promesas incumplidas de campaña del actual gobernador. Es un catálogo muy amplio, sería una sesión de mucho más de una hora para hacerlas, pero yo simplemente enunciaría algunas que ya se mencionaron aquí. Uno, lo referente a uno de los temas más sensibles, el del transporte. Y el del transporte lo podemos ver en dos aristas muy claras y muy concretas. Uno, el referente al compromiso de que no habría aumento a 7 pesos en la zona metropolitana mientras no mejoraran las condiciones. Y eso ya lo dijo aquí nuestro amigo Juan Carlos, se incumplió fragantemente. Hay lugares donde se cobra 7.50 como en Puerto Vallarta, o lugares alrededor de la zona metropolitana, El Salto, Tlajomulco, 14 pesos. Tlajomulco hasta 14 pesos. ¿Y ha mejorado el transporte? Pues evidentemente no. En una semana prácticamente 10 fallecidos, muy lamentable. Recientemente vimos una fotografía de un autobús estrellado en un árbol y 17 heridos aquí en la zona metropolitana. Y el otro aspecto, los bienevales, se dijo que iba a haber el apoyo del transporte para todos los estudiantes, que es un universo de varios cientos de miles de secundaria a licenciaturas, y según las notas del Informador, que es un órgano serio, se entregaron nada más 75.419 bienevales. O sea, esa es una de las promesas incumplidas. Que hay otras, evidentemente sí. El ejercer un gobierno austero, y dista mucho de la austeridad, que se iban a bajar los sueldos, ni el gobernador se bajó sueldos, y no se bajaron sueldos los servidores públicos. El caso de Temaca, que hace 4 días se cumplió un año del Twitter de que no se iba a inundar Temaca, y ahí sigue la obra en construcción. Entonces, eso es lo que desencanta a la gente. ¿Por qué? Porque las expectativas se desmoronan cuando no se cumplen. Ok, es la evaluación que hace don Enrique Ibarra. Antes de irnos a corte, tenemos un par de minutos. ¿Alguien que usted Yo nada más hacer una aclaración para quien tiene la dura tarea en esta tarde de defender
el impecable ejercicio, porque así supongo que lo creen. En esta y los lunes. En este y los lunes del gobierno y del partido en el gobierno. Al final, el esquema democrático, afortunadamente, da para que haya partidos en el gobierno y partidos en la oposición, y nuestra tarea principal es señalar los errores y los desaciertos. El reconocimiento, pues ya suficiente tienen con todo su partido haciéndole, o rindiéndole pleitesía a las buenas acciones que las ha habido, también hay que decirlo. Por ejemplo, la parte esta de marcar un cambio entre el gobierno panista y el gobierno actual con el tema de extensión de derechos, con la aprobación de la ley de libre convivencia, en donde fue un acierto desde nuestra perspectiva, no solo porque es una iniciativa promovida por nosotros, sino porque además, la verdad es que en los sexenios, particularmente en el anterior, prácticamente éramos gobernados por pensamientos cerrados, anacrónicos y completamente descontextualizados con la realidad social de la zona metropolitana de Guadalajara y del Estado. Pero no puede ningún representante del PRI en una mesa como esta sorprenderse de que quienes no estamos en el gobierno pues señalemos los errores, las deficiencias o los incumplimientos que tienen como gobierno o en el ejercicio del gobierno, ¿no? Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que de regreso terminamos de evaluar y también con sus puntos de vista qué es lo que se espera para este segundo año. Estamos en Estación Central, esta tarde están con nosotros Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio, también nos acompaña Jorge Salinas Osornio, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco. Por su parte está Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD Jalisco, y Enrique Ibarra Pedrosa, presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano Jalisco. Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Bueno, pues en los cortes es donde los invitados se sueltan, platican, ¿no? Y bueno, pues llegamos a la mitad del programa. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos haciendo una evaluación del primer año del gobierno estatal. Les recuerdo que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Y bueno, también les recuerdo las palabras con las que cada uno de nuestros invitados define este primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval. Por ejemplo, tenemos Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio, nos dice estabilidad, compromiso y rumbo. Por parte de Jorge Salinas Osornio, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco, nos dice ausencia de agenda, ausencia de política y de ideas. También tenemos a Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD Jalisco, nos dice decepción y desilusión. Y Enrique Ibarra Pedrosa, de Movimiento Ciudadano, nos dice un gobierno reprobado por la gente. Su punto de vista es importante. Estamos haciendo, les recuerdo, una evaluación de este primer año de gobierno estatal. Mañana será el informe de gobierno, así que bueno, pues mañana también habrá más elementos para poderlo platicar. Y antes de continuar, Jorge Salinas también tenía como sus puntos de vista ya para cerrar con esta ronda de evaluación, por favor. Sí, Jorge. cerrando. Mira, el tema es una oposición que ha sido generosa con el Ejecutivo, PRD, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, y digo generosa porque no ha estorbado al Ejecutivo, por eso hay autoridad moral para reclamar el incumplimiento de metas, porque caso concreto, la transformación de la Fiscalía General fue aprobada por unanimidad, sí, claro. No se objetó, aún con las objeciones que podía tener, y me llama la atención que diga, se está haciendo lo que no en gobiernos anteriores, el fiscal general viene de administraciones panistas, o sea, si se reconoce lo que hacía el PAN, ahí habría incluso el fiscal central es un exprocurador, el licenciado de los Santos, es decir, hay una estructura que viene de Acción Nacional y si lo manejan como una de las virtudes o de los cambios que se está teniendo, pues es curioso que digan que había errores en administraciones anteriores emanadas de Acción Nacional. ¿En qué está caso concreto? Cuando yo decía la operación política, ya dije hacia el gobierno federal. Hacia su propio partido y hacia los municipios metropolitanos no hay una estrategia clara política. Política no quiere decir control. Ahí lo describía muy bien Enrique cuando dice que un gobierno democrático tiene que llenar las expectativas que crea la gente al votar por ellos. Las expectativas de la gente que votó por el PRI no están satisfechas. Ya hablamos en tema de transporte, en tema de seguridad, en tema de planeación misma del Estado. Hay municipios que por parte del Ejecutivo, no quiere decir por su autoridad municipal, están prácticamente desamparados, o sea, Puerto Vallarta, Tlajomulco, por encabezar banderas distintas a lo que es el gobierno actual, no están teniendo un trabajo coordinado.
Y uno pensaría, es labor priista. Y los municipios de zona metropolitana, tenemos a Tonalá en la quiebra económica, con altos índices de inseguridad, con altos índices de pobreza. Tenemos el caso de Guadalajara, donde hay una ingobernabilidad, donde hay todas las causas para una intervención justificada, legal y moral y política de la autoridad en el caso del comisionado municipal le estás proponiendo? A lo mejor ayudaría, porque lo mismo hay casos de corrupción que es en el robo a bancos, en el asalto a mano armada, el tema de luminarias, el tema de basura, el tema de parques y jardines, el tema de vialidades. Sí hay, y si un gobierno descuida donde concentras una parte de la población, pero al mismo tiempo en un momento que tienes a los municipios de tu propio partido, se entendería que habría un acuerdo. Es decir, es cuando yo hablo que hay una coordinación, y más allá lo que estoy diciendo de las expectativas, como es el tema de transporte, como es el tema de agua, que evidentemente a la gente le ha afectado en el bolsillo, y lo vemos hoy en el mes de enero. Ok, gracias, Jorge. ¿Algún comentario brevemente, Hugo Córdoba, antes de entrar a qué se espera para el siguiente año? Es decir, que las promesas de campaña tienen que cumplir todas en el primer año. Yo creo que hay visos claros de la intención de hacer las cosas. Por ejemplo, si hoy los bienevales no alcanzaron para cubrir el universo de 200 y tantos mil estudiantes, lo cierto es que se cumplieron con 76,000. Les hemos cumplido 76,000 estudiantes. Habrá otras oportunidades, habrá que esperar el programa de este año para ver cómo viene dotado, ¿no? Y qué expectativas va a satisfacer. Cuando escucho el tema del transporte, que no se ha logrado nada en el transporte, sí se han logrado varias cosas. Uno, reanudar con la cultura vial y la civilidad con el programa de la curva, que eso es importantísimo. Hemos salvado vidas con ese programa. Creo que todos nosotros tenemos algún amigo que... Permítame, todos tenemos algún amigo... Yo me estaba refiriendo al transporte público. Ese programa evidentemente... Es un acierto, hay que reconocerlo. Es un acierto, y por otro lado, ahí está el tema de la ley de movilidad. La ley de movilidad que sienta las bases justo para la reorganización del transporte. O sea, si el transporte fuera fácil de reorganizar, los panistas en 18 años lo hubieran hecho. Digo, okay. Y yo para el tema de la evaluación, creo que esta decepción, esta desilusión, esta falta de expectativas, en mi opinión, se circunscribe a una sola cosa. Le hace falta mano dura al gobierno para calificar, para castigar la impunidad. Le hace falta verdaderamente enfrentar con seriedad esos grandes escándalos y esos grandes hierros que se hicieron en el ejercicio del poder, no solo de los gobiernos panistas, de los gobiernos de todos los colores, y de los excesos que se cometieron en el pasado en la vida pública de Jalisco, para sancionarlos con fuerza. Y me parece que en eso se ha tardado, porque al final la gente en julio les dio un mandato para que cambiaran las cosas, un poco cansada o mucho cansada de que las cosas estuvieran saliéndose o estuvieran llevándose a ese tipo de excesos. Y me parece que, si bien es cierto, ha habido algunos asomos pequeños, muy puntuales, no hay una política de sanción contra ni contra el pasado ni contra el presente, y eso es grave. Hugo Córdoba. Yo creo que la generalización oculta mucha parte, el bosque de la verdad. Por un lado, en el desafortunado asesinato del secretario de Turismo, los culpables están en la cárcel hoy, los 4. A los jefes del Ministerio Público que fueron asesinados en Circunvalación, que estaban investigando ese asesinato, los culpables hoy están en la cárcel. En el caso de los adolescentes que fueron raptados en una plaza, en un centro comercial, hoy los culpables están en la cárcel. Yo hablo de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Estoy diciendo, es que el combate a la impunidad sí, va claro, por todas estas vías. En el caso de los jornaleros, que son casos que han sido del conocimiento público, los jornaleros del sur de Jalisco, San Gabriel, están hoy en la cárcel las personas que estaban implicadas en el problema. Para decirte que el combate hoy, los delitos que se han cometido, han sido más personas las que han sido procesadas por esos delitos. Hay un combate a la impunidad claro, y se muestra una muestra fehaciente de ello. Por otro lado, en el caso de los grandes escándalos de corrupción, yo creo que las expectativas del gobernado, de los ciudadanos, no es que el gobernador y las instancias y las dependencias violen la ley para poderle satisfacer el circo mediático de decir, hoy los que están ahí están en la cárcel. Y lo que el gobernador lo señaló en una entrevista hoy en la mañana, están iniciadas todas las averiguaciones previas, y que por el sigilo de la propia siguen un curso
dentro de la Fiscalía. Para responder en el caso del tema de seguridad, que es el tema más sentido por la ciudadanía, y que en efecto hoy el fiscal general fue un secretario, uno de la Secretaría de Seguridad Pública, yo me preguntaría, en efecto es una persona que ha dado resultados en este gobierno, hoy cuenta con las herramientas para hacerlo, tal vez en las anteriores no. Hoy cuenta yo creo con una fundamental, que es la voluntad política del gobernador de que se aplique la ley raza para todos, ¿no? Okay. Entonces yo creo que este tipo de cosas valen la pena reconocerlas. Tenemos que ir a nuestro último corte, así que de regreso nos vamos para que cada uno de ustedes nos diga qué esperan para este segundo año. Esta tarde están con nosotros Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. También nos acompaña Jorge Salinas Osornio, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco. Está también en esta mesa Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD Jalisco, y Enrique Ibarra Pedrosa, por parte de Movimiento Ciudadano. El tema de esta tarde es evaluación del primer año del gobierno estatal. Hoy iniciamos con este tema y lo tendremos durante toda la semana. Les recuerdo que estamos en Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa, Estación Central, por el día de hoy, y les recuerdo que durante esta semana estaremos hablando de la evaluación del primer año del gobierno estatal. Les recuerdo que mañana será el primer informe de gobierno y lo invito a que lo sintonice, lo escuche, lo vea a través de C7 Jalisco, en C7 Televisión, C7 Radio o en www.c7jalisco.com. Es importante conocer cuáles son los resultados, qué es lo que dice este informe de gobierno. Creo que todos como ciudadanos tenemos que estar informados, una obligación también, ¿no?, como ciudadanos. Así que lo invito a que lo sintonice y también a que nos acompañe durante toda la semana, porque ese es el tema para la semana, es esta evaluación del primer año del gobierno estatal. Y bueno, pues en el bloque anterior ya hemos platicado evaluaciones, calificaciones que se ha puesto para este primer año de gobierno. Les recuerdo, Hugo Córdoba pone 8.5, también Jorge Salinas Osornio pone 6, de acuerdo a encuestas por un periódico. También Juan Carlos Guerrero pone 5 y Enrique Ibarra pone 5 también. Los que estamos a tu diestra. A tu siniestra. A mi siniestra. No, nomás a la mía, Enrique. Y no es que yo los haya puesto ahí. Muy bien, pues entonces, ¿qué se espera para el siguiente año? Juan Carlos Guerrero, te veo con entusiasmo. Porque lo decía al final, y un poco por como comenzamos este debate con Hugo, yo creo que a nadie, ningún ciudadano bien nacido en este estado, puede apostarle a que le vaya mal al gobierno, ¿no? Eso nadie lo deseamos, por el contrario, me parece, y desde el PRD siempre estaremos apostándole a que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno de Jalisco, le va bien a los jaliscienses. Y nuestra posición principal en ese tema será siempre estar atentos y prestos a los llamados que se hagan desde el Ejecutivo, con todos los espacios en los que nosotros tengamos que ver para construir un mejor Jalisco. Por supuesto que tampoco seremos una oposición cómoda, pues imagínate. Tendremos que ser críticos, señalar los errores, los desaciertos, las promesas incumplidas, pero detrás de la crítica mordaz también debe de ir una propuesta que reoriente y que le pueda dar rumbo al reposicionamiento del Estado en el contexto nacional y sobre todo a que los jaliscienses tengan una mejor calidad de vida en el día a día. Y eso es a lo que nosotros le tenemos que apostar. Ojalá, de verdad, el PRI no sucumba ante la tentación del autoritarismo y del regreso al pasado, al PRI que todavía, desgraciadamente, ustedes alcanzaron a vivir, algunos hasta protagonistas fueron. Pero ¿y por qué debes saber a don porque además eran otros momentos. Hoy, afortunadamente, tenemos una sociedad más abierta, más crítica, más participativa, y que este tipo de análisis y esta y otras mesas que se hagan no las tome el gobierno ni el partido en el gobierno como la crítica mordaz que no queremos escuchar y que nada más queremos no reconocer. No, que de veras se tome nota como puntos de vista distintos, como representaciones, y que eso sirva para poder construir el rumbo que Jalisco merece y que a Jalisco le hace falta. Entonces, de verdad, lo que nosotros esperamos de este segundo año es que el gobierno por fin
se enrute, que el gobierno pueda comenzar a entregarle resultados a la gente, que tenga posibilidades de reflejarse ese cambio que la gente buscó con el voto en julio, y que en Jalisco no solo haya descensos en los niveles de inseguridad, como aquí lo ha dicho, sino que también haya ascensos en los niveles adquisitivos y en los lugares en competitividad, y que las inversiones lleguen y que se generen empleos y que de veras se baje la nómina y los salarios, y que se reinvierta en el gasto social, y que si hoy se benefició a 74, pues el próximo año estemos festejando que son 150,000, y que si se aprobó la ley de movilidad, pues que no sea la trampa de subirnos al camión, que también reorienten las rutas, que también cambien las unidades, que también den un servicio de calidad. Ojalá de verdad esas expectativas se puedan cumplir en el siguiente. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quién quiere continuar? Por favor, Jorge Salinas. Mira, lo primero, y coincidiendo, como dice Juan Carlos, lo menos que pudiera pedir uno es que le vaya bien a Jalisco. Digo, aquí vive uno, aquí están nuestros hijos, y que le vaya bien en primer lugar, y que le vaya bien al gobernador. O sea, honestamente es lo que desearía uno. Para ello, ¿qué implica? Primero, que su equipo trabaje en torno a Jalisco. Yo creo que sí es una ausencia, y lo ratifico, que su equipo de gobierno tenga muy claro cuáles son las prioridades del Estado. Que es un año que se tiene que abocar. Si el año pasado podrán argumentar que recibieron una mala administración, que arrancaron en el mes de abril, el siguiente año van a decir que es proceso electoral y ya se nos fue la mitad de la administración. Creo que este es un año que tienen que dedicarse a hacer gobierno. ¿Qué implica hacer gobierno? Hacer una planeación realmente a largo plazo. Ya tienen las modificaciones que han solicitado al legislativo, e insisto, con el apoyo del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, se han sacado adelante. Coincido, el programa Salvando Vidas, o la curva, o Torito, como se le conozca, salió gracias también a aprobaciones en el Congreso del Estado, que se pudo haber detenido y salió adelante. Habrá línea, está el visto bueno del legislativo para que se arranque la línea 3 del tren ligero, y esperemos que no haya pretexto, pero sobre todo que haya transparencia en todo el proceso de licitación y otorgamiento, porque no es cualquier inversión, y que ha sido una asignatura pendiente. Es decir, que un gobierno que se enfoque mucho en la transparencia, y yo diría también en lo político, que sí trabaje coordinadamente con los municipios que conforman la zona metropolitana, con las ciudades medias como es Tepatitlán, como es Puerto Vallarta, como es Lagos de Moreno, que tenga una visión más clara en materia turística. O sea, Jalisco está muy rezagado en materia turística, los índices de competitividad ni siquiera aparecen en los 10 primeros lugares a nivel nacional, y que se necesita esforzarse en una política más clara en materia turística, y mejorar una relación con la sociedad civil, y mejorar una relación con la iniciativa privada, que no hemos visto iniciativas ni de iniciativa privada ni de la sociedad civil que estén reflejadas en el gobierno. Gracias. Creo que es una asignatura que deben de trabajar. Muchas gracias, Jorge Salinas Osornio. Don Enrique Ibarra, ¿quiere continuar? Hugo Córdoba, ¿qué se espera para el segundo año, después de don Enrique Ibarra? Yo creo, en efecto, en el segundo año van a empezar los grandes proyectos de reordenamiento del transporte público. Se anunció ayer la creación de la renovación de la flota de autobuses eléctricos del Parvial y su ampliación. Va a ser de periférico a periférico. Van a sustituir el Petén. El año que entra, bueno, no del año que entra, este año, 2014, empezará la construcción de la línea 3 del transporte del tren ligero. Yo creo que todo este tipo de cosas nos dejan entender que hay una ruta clara y hay conciencia precisa de lo que se tiene que hacer este año. Por otro lado, en el caso de promoción económica y generación de empleos, ayer o hace una semana más o menos, anunció la inversión de Nestlé en una planta de Ocotlán con 417 millones de dólares de inversión. Digo, si no los quieren ver, no los vean, pero las cosas ahí están, ¿no? Y yo creo que el equipo de gobierno del gobernador tiene conciencia clara de la ruta que tiene que transitar, de los proyectos que están trabajando. Nada más que estos proyectos no se hacen de un día para otro. Bien, en términos de finanzas públicas y ahorros administrativos y todo esto, hay grandes proyectos, por ejemplo, el de la bancarización de la recaudación, es decir, los ciudadanos hoy a lo largo de este año, a lo mejor a partir del próximo, podrían empezar a hacer sus pagos en cualquier sucursal bancaria. Y ya no tendrán que ocurrir a las oficinas del gobierno del Estado a hacer sus trámites. Es decir, vamos a incrementar las bocas de recaudación de 134 a la cantidad de sucursales bancarias que hay a lo largo del Estado. Y por otro, y hacer sus pagos electrónicos.
se sigue trabajando en la fusión, por ejemplo, de organismos públicos descentralizados, de los OPDs, con un esquema muy concreto. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Secretaría de Innovación están trabajando la fusión de 3 institutos tecnológicos para no solamente darles, hacer menos costosa su operación, sino además darles visibilidad y construirlos en una opción real para los estudiantes de educación superior. Okay. Yo creo que todo este tipo de cosas nos permiten señalar que hay un rumbo claro y que hay un trabajo en equipo muy concreto, que en efecto a lo mejor puede haber diferencias de punto de vista, sin embargo, pues eso también construye la decisión al interior del gobierno. Yo no lo vería esto como un conflicto. A partir de ahí, el 2015 será un año electoral, sí, pero el gobierno del Estado no entra en elecciones, el gobierno del Estado sigue, afortunadamente, por 5 años más, y 3 años más después de esto. Entonces el trabajo del gobierno del Estado va a seguir y va a seguir trabajando de manera coordinada con los 125 municipios del Estado. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo Córdoba. Por favor, finalmente, don Enrique Ibarra Pedrosa, Movimiento Ciudadano, para terminar. Sí, nosotros, como una expresión que disiente del gobierno, pero de una perspectiva constructiva, crítica, esperaríamos una reconsideración del Ejecutivo en cuanto a las políticas públicas. Un informe es una oportunidad, es como llegar a la fase inicial, tratándose del primero, de una serie de metas intermedias. O sea, ahorita no podemos evaluar todo el gobierno, es el primer año. Claro. Entonces, ojalá hubiera una autocrítica, ojalá el informe no sea un ejercicio de autocomplacencia, porque ese es el sentido de los informes, es informar del estado que guarda la administración, así decían las viejas constituciones del siglo XVIII y las primeras de este país, que no sea un autoelogio. Evidentemente hay muchos problemas. Está el problema de la pobreza, que es muy complejo, y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, el 72% de los jaliscienses tiene algún tipo de pobreza multifactorial, y en pobrezas sensibles más de 3,5 millones. Pero hay temas que sí están más al alcance del gobernador, en este caso, por ejemplo, a lo que ya se refería nuestro amigo Juan Carlos, lo de la austeridad. Hemos visto que el gobierno de Aristóteles va a contracorriente de lo que pregonó en campaña. Simplemente en gastos irreductibles del presupuesto del Estado, para el 2014 es el 92%. Y en nómina simplemente, en lo que se refiere a sueldos, es el 92%. Y para gastos de inversiones apenas el 7.5%. Y en el aumento de la nómina va a pasar de 28,700 a 30,900 millones de pesos. O sea, no ha habido esa disposición a la austeridad. Por eso ayer, hace unos días, hace 4 o 5 días, 10 diputados muy responsables relanzaron una iniciativa de austeridad para que el gobierno pueda ahorrar 3,500 millones de pesos anuales. ¿Qué sería eso? Implicaría bajar salarios, implicaría que no hubiera servidores públicos con más de 50 salarios. Claro, estamos hablando del gobernador, que actualmente tiene el equivalente a 75 salarios mínimos, el sueldo del gobernador, que contrasta con lo que gana un trabajador. Los 5 diputados de Movimiento Ciudadano, un diputado independiente, 4 diputados de Acción Nacional muy responsables, muy conscientes, están impulsando esos ejercicios de austeridad. Y eso sí está al alcance del Ejecutivo. Entonces, en conclusión, que reconsidere el gobernador, es evidente que hay un desencanto de la gente, tiene todavía 5 años más para cumplir lo que prometió en campaña. Muy bien, muchas gracias, don Enrique. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido a Estación Central. Gracias por la invitación. Hugo Córdoba, muchas gracias. Jorge Salinas, muchas gracias por venir. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo a la auditorio. Gracias también, don Enrique Ibarra. Begoña, como siempre, muy plural y objetiva. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos. Tenemos la presencia de académicos de diferentes universidades para tener otra evaluación acerca del primer año de gobierno estatal. Hasta mañana, buenas tardes. Lo esperamos a las 5. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.